Buenos días, Dios le bendiga a todos. Le habla el pastor David Valle de la iglesia River City Church, la iglesia que fluye en Rochester, New York. Estamos contentos y privilegiados que usted nos ha concedido entrar en su tiempo personal. Puede estar en su casa, en el radio o en el internet. Donde quiera que se encuentre, nos sentimos muy privilegiados de que usted ha cogido este tiempo para estar con nosotros y unánimes juntos aprender de la palabra de Dios y de declarar bendiciones sobre su pueblo. En este día, pues, quiero hablar acerca de un hombre de Dios que perdió su visión. Pero antes que yo entre en esta enseñanza o estas palabras de este diálogo, quiero acordarles que estamos ubicados en la 875 de la East Main Street, Rochester, New York, 14605. Estamos ubicados en un edificio muy conocido en esta ciudad llamado El Auditorio, donde se hacen muchas obras teátricas durante el año. Y en ese edificio, pues Dios le ha placido que darnos un lugar, una capilla muy hermosa y amplio, con mucho espacio para ejercer y lo que Dios nos ha dado, y también promover el Evangelio de Jesucristo. Estamos ubicados en el 5º piso. Es un edificio bastante grande. Está en el centro de la ciudad, uno de los edificios más altos de la ciudad, y estamos en el piso más alto, el piso número 5, donde allí se ve toda la ciudad. Y nos gusta estar en esa altura porque podemos orar sobre nuestra ciudad como solemos hacerlo. Y Dios nos ha puesto en ese lugar para interceder, pararnos en la brecha por la ciudad. Creemos que Dios nos ha llamado para transformar una ciudad. El tema o el nombre de nuestro programa se llama Transformando una ciudad. Es el tema o el nombre de nuestro programa cada semana que entramos aquí los sábados, empezando a las 10 de la mañana. Hoy tuvimos un poquito de contratiempo con el sistema, pero gracias a Dios que hemos logrado estar con ustedes. Normalmente es de 10 a 11 de la mañana. A través de este ministerio, Radio, TV, Impactando a las Naciones, y el ministro que Dios ha levantado para dirigir este ministerio, el evangelista David Batista. Y de aquí, pues, tratamos de alcanzar no solamente a nuestra ciudad, sino también a las naciones. Le damos gracias a Dios por eso, porque a través de este medio podemos bendecir a su pueblo. Hemos tenido muchos testimonios bellos de cómo a través de este programa Dios está alcanzando vidas a través de nuestro tiempo juntos. Después de compartir la palabra de Dios, comenzamos a orar, a ministrar, a hablar palabras proféticas, y Dios comienza a obrar en las vidas de aquellos que reciben la palabra. Acuérdese que usted tiene que recibir la palabra. La palabra del profeta está en la persona recibirla. No estoy diciendo que soy profeta, pero hay palabras proféticas que usted debe hacer un espacio en su vida para recibir.
Y si así lo haces, te va a ir bien, dice la palabra de Dios. Y estamos muy contentos de oír testimonios vivos, cómo Dios está obrando a través de este ministerio. Queremos pedirle que sigan apoyando el ministerio Radio TV Impactando a las Naciones con sus oraciones y también con sus donativos. Este ministerio es completamente operado por fe, y creemos que así es. Dios siempre suple para aquello que Él levanta y ordena. Así que oren por nosotros, apoyen este ministerio, y en este día quiero tocar un tema que es muy importante en nuestras vidas como creyentes. Siempre hablo en mi tiempo semanal de 10 a 11, siempre traigo una palabra a la iglesia, porque para transformar a una ciudad, nosotros tenemos que ser transformados, tenemos que tener un cambio de mente, un cambio de mentalidad. Dios siempre nos revela su palabra y nos llama a una función en el cuerpo de Jesucristo que produzca. Esa función son ministerios. Para algunos, algunos operan en ministerios de quíntuple, ministerio de los 5 ministerios, una oficina, o también usted puede tener un propósito. Toda persona tiene un propósito de parte de Dios que tiene que cumplir en esta vida. Ninguno de nosotros somos simplemente, y estoy hablando de nosotros los creyentes, simplemente somos oidores, sino que la palabra de Dios nos manda a ser hacedores de su palabra. Y en este día quiero compartir, y he hablado de este tema anteriormente, pero estoy movido en este momento a hablar acerca de un hombre llamado por Dios, un hombre establecido por Dios, que sea bendición a su comunidad, a su ciudad. Y cuando vino el momento de operar, cuando vino el tiempo de ejercer su ministerio, corrió. Cuando yo digo corrió, no literalmente corrió, se fue corriendo, sino que simplemente se decidió ir a otro lado, y le costó todo. Este varón se llama Elimelech. Es posible que en este momento usted se pregunte quién es Elimelech. Bueno, vamos para el libro de Ruth, capítulo 1. El primer capítulo del libro de Ruth. Esta historia y este libro contiene unos hechos, porque fueron hechos poderosos, y lo hemos oído y son común para nosotros. La historia de Ruth y la historia de Noemí. Y conocemos
muy bien esa preciosa historia donde Ruth es redimida nuevamente, donde Ruth comienza un nuevo destino en Dios, donde Noemí, la fe de Noemí impacta a Ruth. Una mujer que no es judía, sino es de Moab. Pero hoy yo quiero hablar de otra parte de esa historia, porque hubo una decisión hecha por el líder de esta familia, el líder espiritual de esta familia. Y esa decisión le costó su legado. Esa decisión le costó su futuro. Muchas veces no miramos esta parte de las Escrituras, pero el Señor quiere que nosotros comencemos a escudriñar las Escrituras, porque hay vida en ellas, hay enseñanzas en ellas para la iglesia, para el pueblo de Dios, y nos puede ser de gran beneficio si la aplicamos en nuestras vidas. El libro de Ruth, en el capítulo 1, comienza así: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Vamos a parar ahí, es mitad del primer verso. Dos cosas están sucediendo. El pueblo de Dios está siendo gobernado por los jueces, no hay rey. Y hubo hambre en la tierra. Quiero decirle que cuando usted se encuentra con este estado del medio ambiente, cuando la Biblia relata y hubo hambre en la tierra, Dios quiere hacer algo. Es importante que nosotros le prestemos atención, porque es el ambiente donde Dios obra milagrosamente. Es el ambiente perfecto donde hay que aplicar la fe, hay que acordarse de la palabra de Dios para salir de una situación grave. Y Dios quiere que nosotros miremos estas situaciones no como otra prueba o dificultad o un ataque del enemigo. Dios quiere que nosotros como iglesia miremos estas situaciones como oportunidades donde Dios se puede glorificar, donde Dios se va a glorificar y va a haber crecimiento en nuestras vidas. Quiero decirle que nosotros siempre necesitamos crecimiento en nuestras vidas espirituales. Nunca estamos vastos de entendimiento. Siempre estamos creciendo de gloria en gloria, precepto sobre precepto. Eso dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es un manantial. Nunca cesa de hablarnos,
nunca cesa de revelarnos los misterios de Dios. Hubo hambre en la tierra. Llegó un tiempo donde Israel estaba, para que Dios pudiera glorificarse en su pueblo. Hambre, hubo hambre. Hubo escasez de alimento. En este caso, pudo haber sido alimento nutritivo, pero también en nuestros tiempos puede llegar tiempos de la ausencia de alimento espiritual. Y yo quiero que usted mire esto con un corazón abierto, con un espíritu de parte de Dios de recibir. Hubo hambre en la tierra. Hay un ambiente de milagros. ¿Para qué? Para la persona que ama a Dios y sirve a Dios y anda de acuerdo al propósito de Dios. ¿Ve? La persona que carece de fe o no es madura, mira estas cosas como algo negativo. Pero el creyente mira estas situaciones como oportunidad de crecimiento y que la gloria de Dios sea manifestada. Aleluya. Cuando la gloria de Dios es manifestada, el pueblo le da honra a Dios. El pueblo de Dios le da honra a Dios. Aleluya. Y cuando nosotros le damos honra y gloria a Dios, Él coge ese primer lugar en nuestras vidas. Él coge el centro de nuestro hogar. Él toma esa posición. Él comienza aleluya, a manifestar su poder y gloria en nosotros. Hay hambre en la tierra. Y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y 2 hijos suyos. Vamos a detenernos ahí. Cuando se usa normalmente este tipo de anuncio en la palabra de Dios, tal como lo he leído, y un varón de Belén, de Judá, es una introducción normalmente de un hombre de influencia. Esta introducción normalmente es de un hombre de Dios. Un hombre que tiene propósito. Un hombre que tiene influencia en su comunidad, en su ciudad. Es un hombre de autoridad. Introduce que él tiene esposa y tiene hijos. No es una introducción inusual. Es una introducción, como decir, de mucho respeto. Esto quiere enseñarnos el tipo de hombre que está describiendo la palabra de Dios. Un varón de Belén, de Judá.
Es importante que nosotros miremos los detalles en la palabra de Dios. Primeramente, el hombre, este varón, es de Belén, de Judá. No es de cualquier lado. La palabra Belén significa en hebreo casa de pan. Casa de pan. Este varón venía de un lugar donde había alimento espiritual. Estamos en el libro de Ruth, capítulo 1, y estamos hablando de un hombre llamado Elimelech. Este hombre está ubicado en este lugar estratégicamente. Es un hombre de influencia. Es un hombre que Dios ha preparado. Dios lo ha ido preparando para su propósito en este lugar llamado Belén, que significa casa de pan. Este hombre, Dios lo está levantando, lo está preparando para un ministerio, para un propósito, para una misión importante. Cuando Dios comienza a preparar un hombre o una mujer, cuando Dios comienza a prepararlo, comienza a ponerlo en lugares de influencia, comienza a darle autoridad. No crea que Dios hace eso simplemente porque le place o que nosotros lo merecemos. Cuando Dios imparte favor, cuando Dios imparte influencia, cuando Dios imparte todo lo necesario en nuestras vidas, se llama propósito, se llama prosperidad. Y no estoy hablando de una prosperidad sin balance. Estoy hablando la palabra prosperidad completa, una prosperidad completa, balanceada en todas las áreas. Cuando Dios comienza a levantar un hombre que está saludable, está fuerte, tiene buen ingreso, tiene buenos recursos, tiene fincas, tiene tierra, tiene ganado, tiene hijos, tiene esposa. Todo esto significa que Dios lo prospera, Dios lo bendice como hombre de influencia para expandir el reino de Dios. Dios lo está preparando para esos momentos donde Dios lo va a usar para su gloria. Y dice aquí que Elimelech, este varón de Belén de Judá, fue a morar en los campos de Moab.
El hombre que Dios prepara. El hombre que Dios ha ubicado para su propósito en Belén. Que significa casa de pan. Dios lo ha ubicado en ese lugar. Dios lo prepara en ese lugar. Y cuando viene el momento de ejercer su ministerio, de creerle a Dios, de ser una bendición a su comunidad, de ser una bendición a su ciudad, de ser una bendición al pueblo de Dios, Él decide coger al lugar que Dios le ha dicho que no coja. En otras palabras, Moab era un lugar que Dios ya le había dicho a Israel que se separara de Moab. Moab era un lugar o era una gente que Dios prohibió a Israel mezclarse con ellos. El hombre de Dios que está ubicado en el lugar de bendición, el hombre de Dios que está ubicado en el lugar donde hay pan, donde hay bendición, donde hay provisión, donde hay el favor de Dios, decide irse a un lugar prohibido por Dios. Quiero que mires esto. Vamos a entrar un poquito más en quién era Moab. ¿Quién es Moab? ¿Quién es? ¿De qué descendencia era Moab? ¿Por qué Dios le prohíbe a Israel asociarse con Moab? Bueno, si nosotros nos acordamos en el libro de Génesis, cuando Dios comienza a escoger y a levantar y a sacar a Abraham de su parentela, comienza el ministerio de Abraham. Y Dios lo saca y él comienza un viaje que netamente el propósito de ese viaje o de ese camino es Dios comienza a enseñar a Abraham, quien entonces se llama Abraham, a cómo obedecer a Dios, a cómo ser dirigido por Dios. Y en ese camino Abraham decide llevarse a su pariente Lot. Y sabemos que hubo un problema en el camino. Y entonces Dios le da sabiduría a Abraham y le da una solución a la situación, que Lot escoja
para donde Él quiere ir con todo su pueblo y todo su ganado y todos sus sirvientes, donde pueda Él prosperar y ser el Señor de su propio lugar. Y entendemos por la palabra de Dios que Lot escogió habitar en unas ciudades que estaban una cerca de la otra, llamado Sodoma y Gomorra. Le estoy dando un poquito de historia porque es necesario que usted entienda, o que nosotros entendamos, por qué Dios le prohíbe a Israel la amistad con Moab. Y sabemos que Lot prosperó en la ciudad de Sodoma y Gomorra, pero en esas ciudades habían una gente que estaban pecando contra Dios, pecando en contra de ellos mismos, de una manera que la Biblia dice que el pecado llegó a la presencia de Dios. Uno de esos pecados, solamente uno de ellos, es la inmoralidad sexual. Y entre esa categoría de inmoralidad sexual está la homosexualidad. Y la Biblia dice que dejaron su naturaleza. Bueno, allí estaba Lot. Y Dios, a través de la intervención de Abraham, saca a Lot y su familia de aquellas ciudades antes que sean destruidas. Y sabemos por la historia, por la palabra de Dios, que Dios los sacó a través de la intervención de sus ángeles, los sacó de la ciudad, les salvó la vida, pero con ellos el espíritu de la ciudad se había quedado en ellos. El espíritu de pecado, el espíritu de la inmoralidad sexual. Y fue evidente cuando ellos salieron de allí. Dios los sacó con su mano fuerte. Ellos escogieron ir a otro lugar en vez de seguir con Abraham. Había una decisión que el hombre de Dios tenía que hacer, Lot. Y él escogió hacer la decisión incorrecta. Él podía irse con Abraham, ya que lo había perdido todo. Dios lo sacó de Sodoma y Gomorra y le dijo: no agarre nada, agarra a tu esposa y tus hijos y sal de aquí y no miren hacia atrás.
Sabemos lo que le sucedió a la esposa de Lot. Ella pereció porque miró hacia atrás. Y cuando Lot llegó a salvo con sus hijas, en vez de hacer la decisión de seguir con Abraham, escogió ir a otro lado. Y en aquel otro lado se manifestó el espíritu de Sodoma y Gomorra. Allí en aquel otro lugar, la Biblia dice que Lot se embriagó y hubo incesto con sus hijas. Y de allí, de ese acto, la hija mayor de Lot quedó embarazada y su hijo, producto de un incesto de su padre, Lot, se llamó Moab. ¿Está viendo? ¿Está conectando los puntos? De ahí fue que salió Moab. Moab nace de un pecado de incesto. Ahora, el hombre de Dios, Elimelech, escoge salir de la casa de Pan en un momento donde estratégico, donde se va a lanzar su ministerio, se va a lanzar el propósito de Dios en su vida. Él escoge ir a la tierra de Moab, al lugar prohibido por Dios, y el lugar que ya tiene un espíritu de inmoralidad sexual. Ya es un lugar de maldición. La Biblia dice, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Verso 3. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Quiero que usted se dé cuenta de las consecuencias de la decisión de Elimelech
escogió irse y abandonar el propósito de Dios. Es posible que usted me diga ahora mismo, es posible que usted se pregunte, pero ¿cuál era el propósito de Dios con Elimelech? Bueno, el verso comenzó con estas palabras: y había hambre en la tierra. Elimelech era un hombre pudiente. Elimelech, Dios lo había bendecido. Simplemente en el verso, cómo se le dirige a este hombre, cómo se le hace la introducción a este hombre, los teólogos y estudiantes de la palabra de Dios están de acuerdo que Elimelech era un hombre poderoso en su comunidad, de gran influencia y de grandes recursos. Pero cuando llegó el momento de él ejercer lo que Dios lo había llamado a hacer, decidió no hacerlo. Decidió irse y llevarse lo que Dios le había dado para aquel momento. ¿Qué Dios nos dice hoy, iglesia? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo en este momento? Tenga cuidado. Tenga cuidado de no ejercer lo que Dios le ha llamado a hacer. Tenga cuidado. Sea sabio. Sea dirigido por Dios y no por sí mismo. Cuando viene a un ministerio, a una misión que Dios nos ha llamado a hacer. Toda la prosperidad de Dios está activada en nuestras vidas para nosotros ser bendición, no solamente que sea bendición a nosotros, sino ser bendición a otros. La prosperidad de Dios viene a nuestras vidas, viene a nuestras manos para nosotros simplemente ser buenos mayordomos de lo que Dios nos da. Ese es el propósito. La iglesia, nosotros la iglesia, estamos supuestos a ser personas, gentes pudientes. Gentes que Dios ha preparado para ayudar a levantar al caído, para suplir necesidades, para orar por el enfermo y se sane, para proclamar las buenas nuevas de salvación, para expandir el reino de Dios. Esa es nuestra misión. Nuestra misión no es trabajar 50, 60 horas a la semana y siempre estar en deuda y no poder bendecir a otros y no poder expandir el reino de Dios.
Ese no es el propósito de Dios para el creyente. Y Elimelech escogió irse con sus bienes al lugar prohibido, al lugar de maldición. ¿Y qué sucedió? Elimelech murió. Y después murieron sus 2 hijos. Cuando usted ve este tipo de muerte, especialmente en los varones de una familia, esto simboliza que la simiente, el legado, fue extirpado. Fue completamente perdido. Y eso fue lo que le sucedió a Elimelech. Nosotros como iglesia estamos llamados con un propósito de Dios para hacer una influencia de transformación en el lugar donde Dios nos ha escogido estar. Sea en esta ciudad o sea en la ciudad donde se encuentre. No es casualidad que usted se encuentre donde se encuentre ahora mismo. No es sorpresa para Dios de que usted se encuentre en el lugar donde está. Dios lo planificó todo. Dios es soberano. Y Él le ha puesto en un lugar para que usted sea la cabeza y no el rabo. Para que usted sea persona de influencia, de favor, y expanda el reino de Dios. ¿Cómo se expande el reino de Dios? Haciendo las obras que hizo Jesucristo, nuestro Salvador. Él dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Sana a los enfermos. Reprende el imperio del maligno. Resucita al muerto. Ayuda a tu prójimo. La Biblia dice que en el libro de los Hechos, capítulo 2, habla del nacimiento de la iglesia, y todos tenían, la iglesia tenía todo en común. En otras palabras, a nadie le faltaba nada. Esa era parte del Evangelio de Jesucristo. El lugar es un lugar de hambre. El lugar era un lugar de escasez. Pero cuando la iglesia se levantó y cogió su posición, se volvió un lugar de aumento, de bendición, de salud. Aleluya. Esa es la influencia de la iglesia. Ese es el poder del reino de Dios. En nuestra comunidad, en nuestra ciudad, la influencia de la iglesia tiene que ser evidente, tiene que ser impactante. Hombre y mujer de Dios, tenga cuidado con las decisiones. Las decisiones que hacemos. Tenga cuidado con huir de la misión de Dios.
huir del propósito de Dios, de irnos de la casa de pan a la casa de maldición. Le damos gracias a Dios por esta palabra, porque nuevamente esta palabra nos ayuda a ser bendecidos por Él. Esta palabra nos ayuda a ser dirigidos por Dios. Esta palabra nos ubica nuevamente en el lugar donde podemos ser bendecidos, podemos funcionar como la iglesia, podemos ejercer nuestro ministerio y podemos prosperar haciéndolo. Le doy gracias a Dios por su palabra. Iglesia, en este momento vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, le he hablado tu palabra y yo sé que esta semilla está cayendo en buen terreno. Porque tu pueblo es buen terreno. Pido que sea recibida en amor. Pido que sea recibida en nuestro espíritu, donde va a producir mucho fruto. Te pido, Señor, que tu iglesia sea bendecida y sea motivada en esta mañana para obrar en el propósito de Dios. ¿Y cómo no vamos a poder hacerlo si tenemos a tu Espíritu Santo? Tu Espíritu Santo que nos ayuda, tu Espíritu Santo que nos dirige, tu Espíritu Santo que nos convence, tu Espíritu Santo que nos habla a diario. Elimelech vivió en un tiempo donde no había el derramamiento del Espíritu Santo, pero hoy nosotros estamos bendecidos de tener a tu Espíritu. Hoy tenemos el privilegio de ser el templo del Espíritu Santo, donde tú moras en nosotros a través de Él. Gracias, porque podemos hacer todo lo que tú nos propones y nos manda hacer. Y podemos ser victoriosos en ti. Bendice a tu pueblo en este momento. Y ayúdanos a no hacer decisiones y salir de la casa de pan a la casa de maldición. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.